el, el, el video, entonces, el PowerPoint, entonces me lo pone. Se pueden quedar sentados. Yo sé que hemos estado arriba y abajo hoy, pero son cosas que hay que hacer en la iglesia. Así que quiero que me acompañen. Hoy, como les había dicho, hoy celebramos las misiones y celebramos Pentecostés. Hay otro día en el año que también es muy importante para nosotros, que se celebra el 31 de octubre, que es el día de la Reforma Protestante. Hoy celebramos Pentecostés para nosotros, para la iglesia pentecostal, para nosotros los que le damos énfasis a la obra del Espíritu Santo, la segunda obra del Espíritu Santo en los creyentes. Hoy estamos de fiesta. ¿Y por qué no decirlo? Hoy tenemos un pasaje clásico que ya la hermana leyó, que se encuentra en Hechos capítulo 2, a donde se acepta y se reconoce como el nacimiento de la iglesia junto al bautismo del Espíritu Santo. Y quiero, si me permite, no me voy a tratar de ser parco, pero quiero que me acompañen. Quiero traer una breve información, porque que tiene que ver con Pentecostés. La hermana nos presentó en el PowerPoint que vimos, muy emotivo, muy bonito, como pudo haber sido el derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Hay cosas que no se pueden ni se deben imitar. Esa no es la idea del PowerPoint. Pero lo que nos da es una idea de cómo pudo haber sido históricamente en el lugar a donde ocurrió el viento recio y el recibir el bautismo en el Espíritu Santo con lenguas como señal inicial. Y fue algo bien emotivo. La palabra nos habla de este momento. Ahora bien, esta no fue la última vez que esto ocurrió. En la historia de la iglesia el tiempo pasa. Ocurren los primeros 3 siglos que tienen que ver con la historia de la iglesia primitiva, cómo se propaga el evangelio. Después de 300 años, en el 313, en el siglo IV, el imperio romano adopta el cristianismo como religión oficial de la iglesia. Surge como tal, toma forma lo que hoy vamos a conocer como la iglesia católica romana. El tiempo sigue avanzando, los años pasan, los siglos pasan. Ocurre el gran cismo que dividió la iglesia católica entre iglesia oriental y occidental. Y el tiempo pasa. Según el tiempo pasa, los misioneros siguen haciendo su trabajo. El mundo europeo es logrado para el cristianismo. Los misioneros van a cada esquina de lo que hoy conocemos como Europa y logran evangelizar y logran que aquellos países paganos se conviertan al cristianismo. Y el tiempo sigue pasando. Los siglos siguen caminando. El evangelio llega hasta los lugares más lejanos de la tierra en aquel tiempo. Se sabe que hubieron esfuerzos misioneros en lugares como la India, Japón, la China, que eran los lugares más lejanos que se conocían. Hubo esfuerzos misioneros, se plantaron iglesias. Luego, con el descubrimiento de América, continuó el esfuerzo misionero de diferentes formas. El asunto es que la palabra se cumple cuando dice que este evangelio tiene que ser predicado en todos lugares de la tierra. Ahora bien, como todo en la vida y en la historia de la iglesia, yo no voy a entrar en los por qué, en las razones. Llega un momento que se pierde una esencia dentro del cristianismo, dentro de la iglesia. Se pierde una esencia y algo muy importante. Por muchas razones que no vamos a entrar ahora, porque esto no es historia de la iglesia. Pero sí se pierde una esencia, se pierde un poder, se pierde una sazón, se pierde algo que es muy esencial para la propagación del evangelio y para la vida de la iglesia. Llega el siglo XIX, los 1800, y empiezan en diferentes, porque lo bonito de esto es que esto no es algo que ocurrió en un lugar al mismo tiempo, sino que va ocurriendo en diferentes partes. El epicentro es Estados Unidos. Comienzan
en diferentes lugares a través de todo el país a ocurrir diferentes experiencias a diferentes grupos de personas y en el principio a gente en particular. Hubo gente que se empezó a dar cuenta que había algo más que se podía disfrutar. Hubo gente que empezó a darse cuenta en las diferentes iglesias, porque el protestantismo surge en el siglo XVI, le da vida, y comienzan a surgir grandes movimientos, grandes organizaciones empezaron a surgir. La iglesia luterana, la iglesia reformada, la iglesia metodista, la iglesia nazareno. Y empiezan a surgir estos pensamientos teológicos y diferentes organizaciones. Y empiezan a construirse grandes catedrales. La iglesia bautista en Estados Unidos, la iglesia episcopal en Estados Unidos, que es la anglicana de Inglaterra. Y empiezan a organizarse y empiezan a ver estos grandes movimientos. Y la gente empieza a adorar a Dios a su manera. Se construyen grandes catedrales, se construyen grandes templos, se organizan. El esfuerzo misionero continúa, pero mucha gente se empezó a dar cuenta que faltaba algo. Y empiezan individuos a estudiar la palabra y a decir qué es lo que hace falta, qué es lo que necesitamos. Y muchas de esta gente fueron a la palabra, como lo hizo Lutero en el siglo XVI, fueron al libro de los Hechos, fueron al libro de los Romanos y se empezaron a dar cuenta de qué era lo que faltaba. Y era la experiencia pentecostal. Pero esta gente no sabían, no podían definir o explicar lo que era la iglesia, lo que era el pentecostalismo, la experiencia pentecostal. Empezaron a mirar en la Biblia el libro de los Hechos. Como vimos aquí en el PowerPoint, lo que ocurrió en Pentecostés, el Pentecostés en la cultura judía era parte de lo que llaman la fiesta de las cabañas o la fiesta de las cosechas, que duraba 50 días. Y ahí, en esa celebración en Jerusalén, ocurre esta gran manifestación que la vimos en el PowerPoint. Pero en el siglo XIX, en los 1800, la gente dice, ¿por qué nosotros no tenemos estas mismas manifestaciones? ¿Por qué nosotros no tenemos estas mismas manifestaciones de poder, de sanidad, de milagro? E individuos independientemente empezaron a... ¿Sabes qué? ¿Cómo es que ellos lo conseguían? Orando. ¿Cómo es que ellos lo conseguían? Santificándose, consagrándose. Y de una manera individual empezaron a hacerlo. Empiezan a haber testimonios por aquí, por allá. Acuérdense que no había tecnología. Sí, lo que había era el periódico, lo que había era el telégrafo. Entonces la gente viajaba muchísimo y empezaban a escuchar. No, un individuo por allá en una iglesia se metió en un retiro y empezó a hablar de que disparate. Y un individuo por allá por Oregón, dicen que le ponía las manos a la gente y se sanaba. Y eran esfuerzos individuales, eran experiencias individuales, hasta que un día un grupo de esta gente empezó a unirse y se formaron los primeros movimientos de santidad. Así se llamaban, los movimientos de santidad. Y esta gente empezó a agruparse y a formar iglesias. No había un concilio como tal. Eran esfuerzos de buscar la presencia del Señor. El tiempo pasa. Y a principio, y aquí es a donde quiero empezar a darle esta información de dónde venimos nosotros. A principios del siglo XX, el 19 de abril de 1906, ocurre un nuevo nacimiento del Pentecostés en Estados Unidos, en la ciudad de Los Ángeles. Mire qué cosa. Esto ocurre en la ciudad de Los Ángeles, California, en el 1910. La ciudad entera se conmovió. Un evangelista predicador afroamericano, William J. Seymour, que había tenido esta experiencia o estaba buscando la experiencia, se encuentra en un retiro en la ciudad de Los Ángeles, en una calle que se llama Bonnie Bright Street, junto con 7 hombres más, cuando dicen ellos que de repente como un rayo de luz, y miren a ver si ustedes pueden identificar esto, los tumbó de las sillas en que estaban sentados al piso, cuando de repente empezaron a hablar en otras lenguas. Ellos nunca habían tenido esta experiencia. Las noticias se regaron pronto.
las multitudes en la ciudad de Los Ángeles se comenzaron a reunir, a mirar qué era lo que pasaba. La ciudad se conmovió. Eran tanta la gente que llegaban a la Bonnie Brae que hubo que empezar a reunir a las personas afuera del local porque ya no cabían. Venían de todas partes. La gente se caía al piso. Este es el testimonio. Por un reportaje que hizo nada menos y nada más que Los Angeles Times. Escriben y dicen que la gente llegaba y antes de entrar a la puerta se caía. Miren el poder que se emanaba de aquel lugar. Se caían. Venían de todas partes. Eran sanos, eran bautizados en el Espíritu Santo. Y el testimonio de la gente que llegaba allí era: soy salvo, santificado y lleno con el Espíritu Santo. Luego entonces es que ellos consiguen un edificio viejo más grande en una calle que se llamaba la calle Azusa, a donde se continuó con el avivamiento que duró por los próximos 9 años. Esto fue una cuestión que por los próximos 9 años impactó hasta el 1915. ¿Cuáles eran las características? Experiencias espirituales acompañadas de sanidades. Lo que ellos llamaban en aquel tiempo milagros. Servicios de adoración. El surgimiento de coros pentecostales. Así comenzó Pentecostés, con los llamados coros de fuego. Ustedes, muchos de nosotros, nos levantamos ahí. Esa era parte de la característica de ellos. Y otra característica era la glosolalia, el hablar en lenguas. Les acabo de decir que Los Angeles Times dedica un artículo al respecto. Allí se metieron los reporteros, rápido. Importantes revistas cristianas de ese tiempo, como Apostolic Faith, escribieron también. De ahí nacen, de esta experiencia de Bonnie Brae y de Azusa, nacen entonces grupos, porque ya la gente pasó como en Pentecostés, que empezaron a irse a sus ciudades y a formar iglesias. Así empiezan a formarse nuevos grupos, nuevas organizaciones, fruto de esta experiencia. Ahora bien, en 1886, ahí vamos un poquito para atrás, antes del 1910, 30 años antes. En 1806, un ministro bautista llamado Richard Sperling y su hijo R.J. Sperling fundaron una nueva congregación que se llamaba Unión Cristiana. Pertenecía a los grupos de santidad. En las fronteras de los estados de Tennessee, las Carolinas, entre Murphy County y Cherokee County. Como movimiento de santidad, creían en la teología de la entera santificación. Ahora bien, hasta ahí. Unión Cristiana hasta ahí. Más adelante se le va a cambiar el nombre de Unión Cristiana a Iglesia de Dios. Pero en ese momento, Unión Cristiana no tenía la experiencia pentecostal. Eran movimientos de santidad, esfuerzos para lograr acercarse más a Dios. Ahora bien, en 1907, un año después de Azusa, el nuevo, lo que se le llamaba en aquel tiempo General Overseer, el nuevo supervisor general que sustituyó a Sperling, se llamaba Ambrose Jessup Tomlinson. Y empiezan a llegar las noticias del avivamiento en Azusa a Tennessee. Tomlinson viaja a Los Ángeles y es testigo de lo que pasa allí, en Azusa, porque eso fue algo increíble, la gente iba allí. Ahora bien, Tomlinson, ya ya se llamaba Iglesia de Dios, y se habían establecido las oficinas en Cleveland, Tennessee, en la iglesia de North Cleveland. Y allí ya empezaron a hacer las primeras asambleas mundiales. Los que han ido a las asambleas mundiales, saben, los que tuvieron la oportunidad de hablar, saben de lo que les estoy hablando. Los que han ido a las asambleas mundiales, imagínense una asamblea mundial de la Iglesia de Dios. Ustedes la han visto, sin Espíritu Santo. Ahora, miren lo que allí pasó. En la asamblea del 1907, llegan estas noticias e invitan a un evangelista llamado Gaston B. Cashwell, que había tenido la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo, a predicar en la Asamblea Mundial. Y allí en la Asamblea General,
Mientras Cashwell predica, yo trato de imaginarme esto. Todo ese montón de gente echarle a la Asamblea Mundial. Mientras él está predicando acerca del bautismo en el Espíritu Santo, se derrama el poder. Ocurre. Hay un libro, el libro de la historia de la Iglesia de Dios, Like a Mighty Army, como ejército poderoso, que le escribe Charles Cone. Yo conocí al autor. Dice que la misma experiencia de Jerusalén ocurrió en Cleveland, Tennessee. Como un viento recio se metió en toda la sala donde habían cientos, miles de ministros. Y dice que hubo un derramamiento de poder del Espíritu Santo. Allí en la Asamblea General se derramó el bautismo con el Espíritu Santo, siendo la Iglesia de Dios el primer como concilio pentecostal como tal. Desde entonces la Iglesia de Dios ha adoptado la doctrina pentecostal de bautismo con el Espíritu Santo con lenguas como señal inicial. Desde ahí, desde el 1907, nosotros estamos propagando. Nos convertimos de ser una mera iglesia de santidad a una iglesia pentecostal. Una experiencia que yo hubiera querido estar allí. Yo hubiera querido estar allí. Gente que nunca había hablado lengua, gente que nunca había danzado, que no habían corrido, que no habían sido llenos. Y de momento aquella asamblea general entera se llena de poder. Miren qué cosa más grande. Ahora, ustedes vieron un pequeño PowerPoint de lo que pasó en Jerusalén. Brandon, please, cuando esté ready. Ahora yo quiero que tengan, para que tengan una idea de lo que pudo haber pasado en Azusa.
Qué tremendo. Mire, estas cosas pasaron allí. Y hay lo que ustedes vieron, y hay testimonio. Todavía usted va a los archivos de Los Angeles Times y va a encontrar este reportaje. Eso lo sacaron de allí. Revistas como la Apostolic Christianity, todo eso lo sacaron de ahí. Entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos es: ¿por qué esto no puede pasar hoy? Yo no digo que no, es que no esté pasando. Yo lo que pregunto es: ¿a dónde nosotros como iglesia, qué estamos haciendo? ¿Qué no estamos haciendo? ¿Qué podemos hacer para que estas señales y prodigios que ocurrieron en Pentecostés, en el aposento alto, que ocurrieron en la calle Azusa, que ocurrieron en 1907 en la manifestación gloriosa de la Asamblea General en Cleveland, Tennessee, no ocurran hoy? ¿Sabe qué? En Hechos 2 se nos habla del nacimiento de la historia de la iglesia. Hoy celebramos las misiones. La relación entre Pentecostés y las misiones son muy claras. Son muy claras. En el capítulo 1 y en el verso 8, el Señor establece: pero recibiremos poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo trabaja? ¿Cómo es que trabaja esta promesa? Lo primero que tenemos que entender es que el bautismo en el Espíritu Santo es una promesa. Es una promesa que está dada. El poder lo tenemos. El nuevo nacimiento ocurre cuando el Señor sopla sobre los discípulos y les dice: recibid el Espíritu Santo. Ahí hay un acto de conversión, un acto de nuevo nacimiento. Ahí hay un acto de regeneración. Pero el bautismo en el Espíritu Santo ocurre en el capítulo 2 de Hechos. En el capítulo 2 de Hechos. Ahora bien, es una promesa. ¿Cómo? Se le llama bautismo en el Espíritu Santo, que no es otra cosa que sumergir. Que sumergir. Usualmente, y déjeme decirle una cosa, déjeme decirle algo. En la tradición judía, la mayoría del tiempo, cuando el niño se llevaba al templo, no lo sumergían, lo tocaban con agua, como ustedes han visto que se hace. Que empieza con esto de sumergir, de meter en el agua completo, de cogerlos y sumergirlos, no es nada más y nada menos que Juan el Bautista. Juan lo bautizaba en el templo. Juan se fue al río Jordán, y allí en el río Jordán, a todos los que venían, Juan los cogía y los metía en el agua. Y les decía: reciban liberación, reciban sanidad. Y Juan el Bautista empezó a bautizar bajo inmersión, lo sumergía. Así que de esta manera se establece el patrón para el bautismo en el Espíritu Santo, que no quiere decir otra cosa. Es como si Dios te tomara y te bautizara, te sumergiera dentro de su imagen, lo que es el Espíritu Santo, que es divino, que es Dios. Dios te está dando de Él. Está traspasando a ti su poder, su presencia. La autoridad es dada en la palabra, la promesa no es dada. Ahora nosotros lo que tenemos que es abrazar. ¿Para qué? Para ser testigo. Esa es la principal, para poder ser testigo. La palabra es martiria, que quiere, de ahí donde viene la palabra mártires. Toda aquella gente que murieron por el evangelio lo hacían como mártires, que quiere decir como testigo. Quiere decir que para tú ser testigo tienes que morir. No empiece a sudar. Para poder ser testigo tienes que ser mártir. Para tú poder ser testigo de Jesucristo tienes que morir.
Pero ¿a qué tienes que morir? Tienes que morir al pecado, a la maldad, tienes que morir al mundo, tienes que morir a la carne. Y eso es lo que significa ser bautizado en agua, donde simbólicamente tú naces de nuevo, eres inmerso, eres sumergido, y quien sale de ahí es un nuevo hombre, quien sale de ahí es una nueva criatura. La obra de renacer, del renacimiento, la hace el Espíritu Santo. En el momento de conversión hay justificación, hay renacer de nuevo, hay adopción. Todas estas cosas las hace el Espíritu Santo en la persona. Hasta ahí estamos bien, hasta ahí nos entendemos. Ahora bien, hay otra cosa. Yo siempre les he dicho a ustedes que nuestra teología de la salvación es de Wesley. Nosotros en nuestra teología de la salvación somos wesleyanos. La Iglesia de Dios en su teología de salvación es wesleyana. Y en la teología de la Santa Cena somos arminianos. Por eso es que la Iglesia de Dios, nuestra doctrina, nuestra teología es wesleyana, arminiana. Creemos en la doctrina de entera santificación, porque venimos de las iglesias de santidad. Ahora bien, todo esto está magnífico hasta ahora. Cuando usted lee el libro Entera Santificación y usted lee la doctrina de las iglesias metodistas, de las iglesias nazarenos, de las iglesias wesleyanas, usted va a ver que somos idénticos. Pero hay una cosa, y eso yo no digo nada que no esté escrito, usted puede leer la doctrina de ellos. Ellos sacrifican las manifestaciones del Espíritu en aras del orden, en la iglesia, en el culto. Ahora bien, ellos hablan de lo que se llama la plenitud del Espíritu Santo. Lo que ellos creen es que cuando usted viene al Señor, automáticamente usted recibe la plenitud del Espíritu, usted recibe todo. Usted sellado para el día de la redención, usted bautizado y todas esas cosas bien bonitas. No es que ellos no creen en las manifestaciones, ellos creen en las manifestaciones, pero las aguantan. Es la manera más sencilla que yo se la puedo poner. En aras del orden. Ahora bien, ¿qué es lo que nos hace a nosotros pentecostales? La experiencia de Azusa. Lo que ustedes vieron ahí. Lo que nos hace a nosotros es que nosotros hablamos de la manifestación del Espíritu Santo que nos sella en el día del día que nos convertimos. Nos santifica, nos adopta, nos regenera y todas esas cosas bonitas. Pero nosotros hablamos de una segunda obra del Espíritu Santo en el creyente. ¿Ven? Y eso es lo que nos hace diferentes. Una segunda obra del Espíritu Santo en el creyente, que se llama bautismo en el Espíritu Santo con lenguas como señal inicial. Así que la Iglesia de Dios practica y enseña esto. Pastor, ¿y por qué nosotros insistimos en el bautismo con el Espíritu Santo? Porque a través de todo el libro de los Hechos, cuando usted lo lee desde Hechos capítulo 2, cuando nace la iglesia, y a través de todo el libro de los Hechos, cada vez que los apóstoles predicaban y enseñaban y habían conversiones, habían bautismos en el Espíritu Santo. El Señor le dice a Pedro, porque todavía no se había empezado a predicarle a los gentiles, a nosotros: vete a casa de un centurión romano en Cesarea que se llama Cornelio. Ellos están en el movimiento de santidad. Ellos están orando, ellos están buscando, ellos son prosélitos, creen en Jehová como Dios, pero no han recibido el Espíritu Santo. Y el Espíritu se le tuvo que revelar a Pedro. Pedro no iba a ir motus propios. El Espíritu le tuvo que decir: vete, anda. Y Pedro fue allí con unos compañeros, y cuando llegan a casa del Cornelio, que lo recibe la familia entera, dice que Pedro empezó a predicarles la palabra. Pedro predicando no había terminado, y dice el libro de los Hechos que descendió sobre ellos el bautismo en el Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas y una manifestación, y Pedro se asustó y dijo: alza.
Y sobre los gentiles también cae el Espíritu. Para Pedro fue una sorpresa. ¿Sabe por qué? Porque el plan de Dios empezaba a develar de una manera lenta pero progresiva. Y Dios empezó a demostrar a la iglesia: esto no es cuestión de los judíos nada más. Esto no es cuestión de ustedes los discípulos ni de los 12 nada más. Aquí esto es misiones. Misiones significa para todo el mundo. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Él se lo dijo en Marcos 16, versos 15 y 16. Y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Señales de milagro. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. En mi nombre comerán cosas malas y no les hará daño. En mi nombre pasarán por el fuego y no se van a quemar. Tomarán serpientes y no les hará daño. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En Mateo 28 le dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las misiones están en el corazón de Dios. Las misiones son el propósito por el cual la iglesia está aquí todavía. Pero a veces se nos olvida quiénes somos en el Señor, para qué Dios nos ha puesto aquí. Y yo entiendo que no todo el mundo va a hacer lo que hizo el primer misionero de la iglesia de Dios. ¿No te acuerdas del nombre? Tenemos que volver a como ejército poderoso, a releer la historia. El primer misionero de la iglesia de Dios, ¿sabe dónde hizo misiones? En las Bahamas. Dice que se fue, tomó un carrito de bueyes. Ingram, ese mismo, gracias. Muy bien, un señor de apellido Ingram pasó el examen, el padre. El padre pasó el examen. Un señor de apellido Ingram fue el primer misionero de la iglesia de Dios. Cogió una carretita de bueyes que tenía, porque en aquel tiempo eran carretas tiradas por bueyes. Vino desde Tennessee todo el camino, atravesó Georgia, atravesó el estado de la Florida y no había turnpike. Hasta el puerto, no había turnpike. Ni A1A ni 441, era puro mangle. Tú sabes cómo es la Florida, el monte. Piedra, si fuera piedra, esto es arena. Y llegó al puerto de la ciudad de Miami. En Miami, Ingram vendió la carretita de bueyes, vendió los bueyes, vendió la carreta, pagó el pasaje en barco y llegó a las Bahamas. Y en Bahamas se abrió la primera misión de la iglesia de Dios. La primera misión internacional. James Ingram, me soplaron por ahí. Thank you, James Ingram. Javier pasó el examen también. Yo sé lo que él hizo, pero le voy a dar la nota, no te preocupes. Gracias de todas maneras. Ya Lumari te está mirando. Te cogí. Se tiguera. ¿Sabe qué? El primer misionero, la primera obra misionera se abrió en las Bahamas. ¿Y sabes qué? Que la iglesia de Dios ha llevado a cabo. La iglesia llegó a Puerto Rico en el 48, llegó a México más o menos para el mismo tiempo, llegó a Centroamérica, llegó a Suramérica, llevando Pentecostés, anunciando la palabra. Pero la iglesia de Dios no es la única iglesia Pentecostés. Hay otras organizaciones, porque esto se regó como pólvora. Después vino Asambleas de Dios en Puerto Rico, que es mi país, vino la iglesia de Dios Pentecostal, MI, Universal de Jesucristo. Todos esos concilios se dieron para los años 30. La Cristo misionera para los años 30, 20, para allá. Ha llovido, pero fue un movimiento. En el 1911 llegó Colazábar, llegó Lugo, los primeros evangelistas que llegaron a la isla llevando Pentecostés. Sí, no es este, no es este Lugo. En el 1911 fueron los que llevaron Pentecostés a la isla. Y las mismas manifestaciones que ustedes vieron aquí ocurrieron allí. Cuando esa gente oraba, cuando esa gente predicaba, cuando esa gente sanaba enfermos. La pregunta mía es: ¿por qué nosotros tenemos que verlas aquí? En un PowerPoint.
¿Y por qué nosotros tenemos que gozarnos con lo que pasa en un PowerPoint? Cuando eso puede pasar aquí también. Dios se puede glorificar. Es el mismo Espíritu Santo, es el mismo bautismo, es el mismo poder. ¿Dónde está la diferencia? En el espíritu, en la disposición, en la voluntad, en el querer, en el estilo de vida de santidad, en el estilo de consagración. Eso es lo que hace la diferencia. Y déjeme decir una cosa, cuando usted se lo propone, usted no tiene que esperar que haya un derramamiento tipo viento recio en la iglesia, porque nunca empezó en los grupos grandes, siempre empezó en individuos. Ustedes vieron la mujer que estaba ahí en el PowerPoint de Azusa, Phoebe Palmer. Esa mujer empezó en los movimientos de santidad. Ella sola. Ella no la convirtió Senior ni la convirtió Cashwell. Phoebe Palmer se convirtió sola. En su casa, en su cuarto. Su esposo y sus niños en la sala y ella en el cuarto buscando y ¡wow! Vino el derramamiento de poder. Y Dios la usaba con poder y autoridad. O sea, ¿ustedes vieron algunos de los milagros que ocurrieron? Eso no fue nada. Yo me vuelvo loca, a mí me da un soponcio si yo veo una cosa así. Y eso era el pan de cada día en las primeras iglesias. Y yo no estoy diciendo que seamos menos, que seamos más, que es que el pecado, que es que aquello, que lo otro. No, yo estoy hablando de algo personal. Hay que quererlo. Está ahí, está para nosotros, está para usted. Lo que usted tiene que hacer es obtenerlo, agarrarlo. El bautismo en fuego, en poder, te va a capacitar para hablar. Hay gente que son tan tímidos que no se atreven a decirle al que está al lado que Cristo los ama. Pues para eso es el bautismo en el Espíritu Santo, para que tú le puedas decir al que está al lado tuyo sin temor, Cristo te ama. Para eso es testificar. Para que si Dios pide algo de ti, tú lo puedas hacer. Hoy en día nosotros le hemos cambiado el nombre a esta primera experiencia y lo hemos llamado el primer amor. Y se habla hoy, ¿te acuerdas de lo que pasaba en el primer amor? Que tú hacías, que tú deshacías. ¿Sabes qué? Porque había ese deseo, había esa necesidad, había esa búsqueda. Hoy en día, empezando por mí, nosotros nos hemos tanto secularizado. Y le voy a decir una cosa, olvídese de la misma iglesia, en el mismo trabajo de la iglesia. Uno se envuelve en tanto compromiso, uno se envuelve en tantas responsabilidades, uno se envuelve en tanto que hacer, que yo a veces me asusto conmigo mismo. Voy a hacer catarsis con ustedes. Yo mismo a veces me asusto. Espérate, tengo que meter el freno. Cuando ustedes me vean orando en una esquina por ahí, déjenme quieto. Porque estoy tratando de conectarme. Yo mismo a veces me asusto. Yo digo, espérate, ¿a dónde voy? Yo voy a 100 millas y cuando viro para atrás, lo que veo es la silueta de Jesucristo esperándome. Hey, estoy aquí, tú vas a 100, vas por allá. Porque hay tanta responsabilidad. Y fíjate, no es que uno no quiere. Uno quiere hacer por el Señor. Uno se quiere llevar el mundo. Uno se quiere ganar el mundo para Cristo. Uno quiere ayudar en la iglesia. Uno quiere ayudar al concilio. Uno quiere ayudar a los demás pastores que necesitan. Uno quiere echar para adelante, pero se nos olvida. Brother, acabo de ver un clip de 15 segundos en Facebook que me dio una bofeta. Es un hombre que simplemente dice: give the first place, always give the first place to Jesus in your life. No importa cuán ocupado esté, cuánta lucha tenga, cuánta responsabilidad primero tenga, dale el primado a Cristo en tu vida. No importa cuál sea tu problema, dale el primado. Cuán ocupado, dale el primado a Cristo en tu vida. Y esas palabritas sencillas me chocaron. Un hombre que lleva tantos años en el evangelio y tiene tantos rangos, esas palabritas a mí me chocaron. Porque a veces yo digo, wow, yo estoy tan envuelto en la iglesia, pero le estoy dando el primer lugar a Cristo. Estoy orando en las mañanas, o me levanto de la cama y sigo corriendo. Yo no estoy acusando a nadie, me ha pasado. Yo le dije que iba a hacer catarsis con ustedes. Me ha pasado, me he sorprendido. Levantándome, lavándome la cara, bañándome, poniéndome la ropa para el hospital o para donde sea. ¡Wow! Me he sorprendido yo mismo. Si ni siquiera antes de acostar meditar, me he sorprendido yo mismo.
Yo no estoy acusando a nadie, estoy hablando de mí. Me he sorprendido yo mismo. Mi esposa es una mujer de oración. Ahí donde ustedes la ven. Esa me da clase a mí. Cuando ustedes la ven que se para aquí, lo hace con autoridad. Y yo mismo he tenido que meter freno. Yo tengo que volver al altar. Yo tengo que volver al altar. Yo voy a poner una cintita allí, de esas de no pase. Esa va a ser mi esquina. Yo tengo que volver al altar. Aunque sea esconderme allá, pero yo tengo que volver al altar. Dios tiene que hacer algo en mi vida. Para que las cosas pasen aquí, Dios tiene que trabajar conmigo primero. Y yo espero no estar solo en esta decisión. Yo quiero felicitar a los grupos de los martes en la mañana. Yo no sé si ustedes realizan o se han dado cuenta, pero Dios está haciendo unas cosas aquí tremendas por esas oraciones que ustedes están haciendo. Yo creo que cada iglesia, cada congregación debe tener un grupo, llámelo como usted lo quiera, guerreros de oración, grupo como usted lo quiera, debe tener un grupo de intercesión. Que oren por los pastores, que oren por la unidad de la iglesia, que oren por sanidad, que oren por la familia, por los matrimonios, por los jóvenes, por los niños. Todo eso hace falta. Y nosotros tenemos que volver a la senda antigua en el sentido de que tenemos que pensar y decidir, caramba, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué ya Dios no me usa como me usaba antes? ¿Por qué yo no veo en mi vida? Olvídate de la iglesia. No busque, no diga la iglesia. No, porque la iglesia. No, porque el pastor. Olvídate del pastor y la iglesia. No me haga eso. ¿Por qué en mí no están ocurriendo esas manifestaciones? Porque cuando Dios me dio el llamado, me lo dio a mí. Fue individual. Cuando Dios me señaló a mí. Cuando Dios me bautizó en el Espíritu, me bautizó a mí. Cuando Dios me dijo ve, me lo dijo a mí. Cuando Dios me separó a mí. No necesitó a la iglesia entera, no necesitó al concilio. Dios me llamó. La iglesia ratificó el llamado. Así que el llamado lo tengo yo, Dios me lo dio. ¿Por qué Dios no me está usando a mí? Hay gente que se llena la boca diciendo Jehová es mi pastor. Ok, si Jehová es tu pastor, ¿por qué Jehová no te está usando? Pregúntatelo. Es tiempo de decisión. Déjeme decir una cosa. Las manifestaciones que estamos viendo en contra de la iglesia son grandes. En la misma ciudad de Los Ángeles Times, que hicieron el artículo, eso lo enterraron, eso lo tienen en qué sé yo ni cuántas bóvedas metidas para allá adentro. Hoy en día vaya a Los Ángeles para que usted vea cómo eso está. El lugar donde volvían a hacer Pentecostés. Todavía está la casita allí, la tienen como museo. ¿Sí? Usted puede ir allí y el edificio lo tienen allí bien bonito, lo arreglaron, es un museo, te dan un tour. Pero yo no quiero ser un museo. Yo no quiero que aquí se den tours. Yo quiero que lo que pasó allá, que duró 9 años, debió haber durado más de 9 años, que dure para siempre, que dure siempre. Déjame decirle una cosa, las manifestaciones del Espíritu, el bautismo en el Espíritu no fue solo para la iglesia primitiva, es para la iglesia hoy. Porque somos la misma iglesia, no somos dos iglesias, somos la misma iglesia de los apóstoles, somos la iglesia de Pedro, de Juan, de Pablo, de María Magdalena, de María la madre de Jesús, de Juana, somos la misma iglesia con las mismas manifestaciones y el mismo poder. Las cosas que pasaron allá pueden pasar hoy. Lo que tenemos que hacer es ponernos en las manos de Dios y decirle, Señor, úsame. Señor, úsame. No hay que pagar para recibir el bautismo en el Espíritu. No hay que pagar para ser salvo. No tienes que hacer o dejar de hacer para que Dios te use. Lo que tienes es que tener disposición en tu corazón. Lo que tú tienes que decirle de una manera personal, íntima. Señor, yo no quiero seguir siendo un cero a la izquierda en tu reino.
Yo no quiero ser un espectador en la banca, en los bleachers. Yo quiero ser parte del equipo. Yo quiero entrar al juego. Yo quiero ser parte de la historia. Yo quiero ser parte de aquellos en los que se manifiesta el poder tuyo. Yo quiero orar por los enfermos y que se sanen. Yo quiero poder hablar tu palabra con libertad. Eso se puede lograr en la medida en que nos decidamos a buscar del Señor, en la medida en que tomemos postura y comencemos a orar, y comencemos a retirarnos, y comencemos a pedirle al Espíritu Santo que se manifieste en nuestras vidas. No te preocupes si se manifiesta o no en el que está al lado tuyo. Procura que se manifieste en ti. Procura que te use a ti. Porque cuando te manifieste en ti y te use a ti, entonces Dios se va a glorificar. Dios va a obrar. Y no te importe si el Espíritu te toma como Felipe y te lleva de un lugar a otro por el aire. Lo que te tiene que importar es que Dios te use. Es que Dios te use. El enemigo y advertencia, warning, más grande que este templo. Te lo voy a dar. Un warning. Y yo espero que por esto ahora no se me rajen, no se me empiecen a echar para atrás. El día que tú decidas tomar esa postura, el enemigo te va a declarar la guerra. Te la va a declarar. O tú piensas que tú le vas a declarar la guerra al enemigo. Tú piensas que vas a meterte con Dios para robarle a Satanás las almas y que él te va a decir, pase por aquí. Pase por ahí, tranquilo. Te vas a hacer de un enemigo que nunca has conocido. Te vas a hacer de un enemigo que tú crees que conoce, que tú crees que has batallado con él. Cuando tú te levantas en contra de Satanás, Satanás se levanta en contra tuya. Y lo hace en serio. Él no juega. Pero la convicción que tenemos que tener es a quién le servimos, quién está con nosotros. Si la iglesia primitiva le hubiera cogido miedo al avance del enemigo contra ellos, no hubiera logrado lo que lograron. Se levantó el gobierno, se levantó la religión oficial de ese tiempo, los perseguían, los mataban, pero que así fue que se hizo misiones. Salieron corriendo de Jerusalén, por ahí para arriba hasta Antioquía, hasta allá arriba, y por ahí siguieron hasta Europa. Cuando ocurrió Pentecostés, cuando Pablo le escribe a los romanos, la gente se cree que Pablo fundó la iglesia en Roma. Pablo no fundó la iglesia en Roma. Cuando Pablo escribió ya habían varias iglesias en Roma. ¿Y de dónde salieron? De Pentecostés, del aposento alto. Porque se acuerdan, vieron en el PowerPoint, ya estoy terminando, vieron en el PowerPoint que había un montón de gente allí. Era la fiesta de la Pascua. Y allá habían judíos de todas partes del mundo. Ahí menciona algunos de los países. Y esa gente, la ciudad estaba llena a capacidad. Y cuando ocurre el viento recio, que hay la manifestación del Espíritu Santo, que todas estas cosas ocurren, allí se formó un escándalo como el de Azusa. Y cuando la gente se pegó, no, eso está... Me parece que le dieron duro, cortos y continuados. Pero ¿sabe qué? Pedro se levanta. El mismo Pedro sinvergüenza, el mismo Pedro traidor, el mismo Pedro bocón, el mismo Pedro que se fajaba con usted porque sacó una espada y le tiró la cabeza del siervo del de eso, pero lo que pasa es que el tipo se esquivó y le cogió la oreja, no le cogió el cuello, pero era la cabeza que Pedro le tiró. Ese mismo Pedro, el Espíritu Santo le dio la valentía de ponerse en pie y predicar la palabra. Varones hermanos, nosotros no estamos borrachos, nosotros no estamos ebrios. Esto es lo que está pasando, que aquel Cristo que ustedes crucificaron nos prometió que iba a enviar un consolador, que iba a enviar el bautismo en el Espíritu Santo, y eso es lo que ha ocurrido. Dice la palabra que se convirtieron 3,000 ese día, y después al otro día hubo otra campaña, se convirtieron 5,000 más. Esa gente no vivía en Jerusalén. Esa gente se fueron a sus casas y empezaron a predicar y a abrir la iglesia. Cuando los discípulos llegaban a muchos sitios ya habían iglesias. Y ellos creían que iban a fundar iglesias. Y cuando llegaban que abría, Dios me los bendiga, ¿cómo está? Bienvenido, Pablo. Dios me lo bendiga, Pedro, gente, que estamos aquí en un culto de oración. ¿Ya vi iglesia?
para que usted vea cómo se mueve el Señor. Esto no quiere decir que contigo se va a lograr mucho, sin ti se va a lograr mucho. Esto es cuestión de aquellos que se decidan. Póngase de pie conmigo en esta hora. Esto es cuestión de que tú te decidas. Y te voy a decir algo más.